la columna de salud mental, bueno, que es coordinada por Vika Ferreira, que la tenemos aquí, que ella es acompañante terapéutica y trabajadora en el campo de salud mental, con experiencia en el abordaje de consumos problemáticos en el territorio y convivencia en la diversidad. Organización orientada a la diversidad sexual. Bueno, y hoy nos acompaña Aldana Gianesi, quien es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un magíster en Derechos Humanos y Democracia, especializada en salud social y comunitaria en el abordaje integral de consumos problemáticos e intervención territorial. Buen día, ¿cómo andan? Aldana, bienvenida otra vez. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien, contenta de estar acá. Bueno, Bueno, es nuestra cuarta columna. Me encantó. Bien. Vamos, y volvió Aldana. Hoy para pensar un poco en el interjuego entre las personas, su entorno y el consumo. Y me parece que como veníamos pensando un poco la columna, empezara con esta pregunta disparadora de esto de cómo, de qué hablamos cuando hablamos de adicciones, ¿no? Entonces creo que está bueno que empecemos por ahí, que a medida que vayamos haciendo y pase el tiempo, ir, bueno, hablando un poco de los consumos, del contexto de las personas y también me interesaría que podamos dejarle alguna herramienta a los que nos están escuchando en cuanto a las sustancias, cómo se acompaña. Ayer te contaba un poco esto de que me interesaba hablar de las perspectivas de género, de la abstinencia, así que bueno, la verdad que un placer que hayas vuelto, así que te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, el tema de las adicciones es un tema muy amplio, como todos los temas que uno puede introducirse en lo que hace a salud mental o a los temas humanos en general. Creo que ahí es importante como, bueno, yo tengo un recorrido, digamos, de formación, pero también he trabajado varios años en Vientos de Libertad, que es una organización social, ahora es cooperativa de trabajo, que tenemos la suerte de que si bien está en distintos lugares del país, también tiene su sede en Tandil, que hay una casa convivencial y hay centros barriales. Sí, el otro día de la semana pasada estuvieron referentes de Vientos y nos contaron un poco de su trabajo, de cómo acompañan, de la casa y lo importante que es tenerlo acá en Tandil. Súper importante. Bueno, las adicciones. Primero creo que, a ver, como para ordenarnos un poquito, quizás es importante tal vez ubicar a qué nos referimos cuando hablamos de adicciones. Si nos vamos a lo etimológico, adicciones significa sin palabra, ¿sí? Sin dicción. Entonces ya nos dice bastante en relación a qué le puede estar pasando a un sujeto cuando recurre, ¿sí? Alguna sustancia, o no necesariamente una sustancia, porque solemos asociarla rápidamente al consumo de drogas, ¿no? O al alcohol, pero es mucho más amplio, ¿no? Lo que generalmente cuando hablamos de adicciones nos referimos a que toda la vida de esa persona en sus diferentes áreas vitales, trabajo, familia, pareja, recreaciones, lo que fuera, está atravesada por ese vínculo que tiene gozoso en relación a esa sustancia o a eso que a veces no es una sustancia, hoy se habla mucho de vínculos tóxicos, por ejemplo, ¿no? Sino cómo yo me relaciono y cómo mi vida pasa por eso. Entonces, todo en algún punto lo que uno empieza a ver cuando alguien está atravesado por las adicciones es que se empieza en algún punto a desmoronar, porque el sujeto se pierde, ¿sí? Pierde algo de su dicción, podríamos decir, ¿no? De lo que lo nombra, a partir de ese vínculo que tiene gozoso, compulsivo, con eso, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con algo en relación a su goce, más con qué. Hoy se suele utilizar la palabra adicción para todo, entonces también está bueno como poder ubicar que no todo es una adicción, ¿no? Y que también estamos inmersos, y ahí retomamos un poco la columna del mes anterior, en una sociedad de consumo, ¿no? Entonces, al estar inmersos en una sociedad de consumo, todos en algún punto somos seres consumidores, ¿sí? Claro. Y cuando nos referimos a seres consumidores es que en esta sociedad de consumo el eslogan es goza sin límites. ¿Y cómo es la manera de gozar sin límites? Lo que a cada uno se le arma como si fuera el burro siguiendo la zanahoria, esto me va a hacer feliz, generalmente es algún objeto de consumo, voy, lo compro y si lo tengo, ¿qué pasa? ¿No? Sí, ya Siento está. lleno. Me siento lleno y vacío, Por un- porque por es... un ¿y cuánto ratito. dura? Eso, ¿cuánto dura? Porque es una ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco lo que plantea el psicoanálisis, y en ese punto es interesante ver
cómo nos constituimos como sujetos deseantes, es que siempre estamos atravesados por la falta. Y lo que tiene esta sociedad de consumo es que lo que nos dice es, falta no, la falta no existe, ¿no? Claro. Vas a poder conseguir lo que quieras. Anda por esto, gozá ya. Esa sociedad de consumo lo que genera como efecto contraproducente es que nos encontramos con que somos seres alienados, corriendo contra un reloj, ¿no? Tratando de poder gozar sin límites y frustrados, porque en definitiva no llegamos nunca a esa completud. Y cuando llegamos, si la ficción está puesta en un objeto, lo que termina ocurriendo es que rápidamente ese objeto ya pasó de moda, me falta el último modelo, me falta lo Es la otro. historia de mi vida. Claro. Claro. Y generalmente impacta, te digo yo, porque yo quería una bicicleta, por ejemplo. Mi papá no tenía para comprar una bicicleta. Y cuando llegamos la bicicleta ya había pasado de moda. Y así fue a lo largo de mi vida muchas veces. Ayer lo Súper pensaba. frustrante. Pero Claro, sí. no. Ayer lo pensaba un poco por ahí trabajando en acompañamiento y acompañando personas, esto de adicción, compulsión, ¿viste? Muchas veces he visto de que a veces, bueno, no es el alcohol o se hace un acompañamiento y un tratamiento para que eso cese, pero pasó a ser los caramelos, ¿no? O sea, cómo se va ocupando el objeto, ¿no? Se corre uno, pero aparece otro, y era, bueno, no toma cerveza, pero se come una bolsa de 5 kilos de caramelos en un día. Entonces, eso que hablabas recién de la compulsión, me parece que está bueno también traerlo, ¿no? Sí, y que también ahí está bueno ubicar que no necesariamente todo consumo es problemático. Claro. Y no toda persona que consume lo que sea, necesariamente se va a hacer adicta, ¿sí? ¿Por qué? Porque también durante muchísimo tiempo venimos como con un paradigma, y todavía está vigente en el imaginario social, en nuestras representaciones, de que la problemática de las adicciones tenía que ver con la sustancia. Entonces, eso tiene que ver más con, hay como modelos, ¿no? El modelo médico-jurídico, ¿no? Que tiene esta parte de cómo estuvo atravesado y está atravesado aún hoy por lo penal. Hay ciertas sustancias que son consideradas ilegales. Claro. Entonces, ahí se arma rápidamente una asociación donde pensamos que la persona que consume determinadas sustancias que son ilegales está cometiendo un delito y es un potencial peligroso. Eso va generando una representación del adicto, ¿sí? Que todavía está muy arraigada en nuestra sociedad. Claro. Y a su vez, en la sustancia, esto es lo que un poco transmitía la medicina hace unas décadas atrás, la sustancia como esa sustancia que si la tocamos nos va a infectar, como si fuera algo contagioso. Entonces esto generó una representación, de hecho las políticas públicas que daba el Estado desde la prevención eran todo lo que es efectos, que está bueno saberlos, pero no es solo eso, que la sustancia puede generar en el cuerpo. Entonces no te acerques a la sustancia porque te va a contaminar. Sí, igual delito. O al delito, ¿no? Esto muy asociado de que determinado tipo de sustancia, porque además esto, ¿no? Pareciera que hay determinadas sustancias que son nocivas y otras no, porque son legales, pero sabemos, por ejemplo, que el alcohol, ¿sí? O el tabaco son sustancias que son súper nocivas a nivel individual y los efectos que puede generar a nivel social también por todo lo que puede ocurrir después en esa relación que se arma entre el consumo y los usos. Que como está legalizada, la tenemos muy internalizada y naturalizada y no tiene el estigma que puede tener otras sustancias que tienen una relación más relacionada a lo delictivo o a lo ilegal. A lo que iba con esto es que durante mucho tiempo se puso el acento en la sustancia, como si el sujeto, como si nosotros fuéramos seres pasivos que si la tocamos ya nos hacemos adictos. Claro. Uso, abuso, adicción. Como que se pensaba que arrancás con la marihuana y vas a terminar con la heroína. Claro. Claro, había un punto que se decía que era la puerta de ingreso, ¿no? Sí, y se sigue pensando, digo, está muy atravesado así, ¿no? Y que la única forma de poder salir de eso era el abstencionismo, que es un modelo, digamos, de abordaje, que es, me interno, me tengo que aislar de todo lo que tenga que ver con la sustancia. Lo cual uno podría pensar que es un poco paradójico, ¿no? Porque cuando uno va o consulta por alguna problemática de salud mental es porque no puede con eso. Y acá era, bueno, no podés con eso, entonces tenés que arrancar sin eso, ¿no? Tenés que arrancar ya curado, sería, ¿no? Claro. Como si la lógica fuera una persona que tiene una problemática de adicción, tiene que empezar a tratarse
sin consumo. Con el tiempo fueron cambiando los enfoques, ahí entra más lo psicológico, después entra el modelo psicológico social, el comunitario, donde se empieza a pensar, nuevamente acá traigo este concepto del paradigma de la complejidad, que lo que hace una problemática de consumo es multicausal. Entonces tenemos, por un lado, la sustancia, que sí, hay que saber, digamos, no es lo mismo consumir marihuana, el efecto que genera, que consumir alcohol, consumir cocaína, consumir las redes, consumir lo que fuera, ¿no? Por otra parte está el sujeto, con su historia, con su recorrido, con sus herramientas, ¿sí? Con sus recursos subjetivos, con su historia, y también está el contexto. Entonces, en ese entramado, contexto, sujeto, sustancia, por poner, ¿no?, esos tres eslabones, es como podemos pensarla y abordar la problemática. Porque no toda persona que se relaciona con la sustancia o con determinado consumo se hace adicta. Hay personas que tienen un uso donde pueden entrar, salir, usarlo recreativamente, que no les genere consumo problemático. Me interesaría también poder desandar esto del consumo problemático, ¿no? ¿Cuándo se llega a un consumo problemático? Porque bueno, ¿no? A veces uno estando ahí en el uso y eso, ¿cuándo una persona se puede decir que ya es problemático ese consumo? Porque si no quedamos, ¿viste? Está muy, muy dado esto del consumo problemático y bueno, me parece que está bueno también poder saber y tener la información realmente de lo que es ya un consumo problemático. Sí, y que a veces es mucho más sutil de lo que pensamos. Claro. Está bueno poder ubicar ahí la pregunta, porque tenemos como la representación que la adicción es alguien que ya está perdido y no puede con su vida. Pongámoslo en ese extremo, por ejemplo. Pero un consumo problemático, creo que un poco nos atraviesa a todos hoy estando en una sociedad de consumo, es cuando tengo que estar transitando algo del vacío, ya lo decía Freud, ¿no? El malestar en la cultura, decía Freud, ¿no? Ya el ingreso a la cultura como seres deseantes implica un malestar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que reprimir ciertas cuestiones pulsionales para poder convivir con otros. Y en esta sociedad en la que hoy estamos, nos tenemos que privar de muchas cosas, todo el tiempo hay algún conflicto, situaciones que nos van atravesando, ¿no? Entonces, para poder entrar en la cultura tenemos que transitar cierto malestar y hoy, en esta sociedad de consumo, donde lo que se nos presenta como eslogan es no hay vacío, ¿no? Dale, tapalo. Todo el tiempo estamos tratando de tapar en lo cotidiano algo de ese vacío existencial. Entonces, si, por ejemplo, mi distracción, mi consumo, ¿sí?, lo que me genera algo ahí del goce, medio inerte, para poder estar medio adormecido y tapar cierto momento de angustia, es el estar todo el día con las redes o en un maratón de series que no puedo salir. Y lo más probable es que eso me genere una especie de consumo problemático en relación a lo que me pasa con el resto de mi vida, porque es una vía de evasión que se me empieza a hacer cada vez más gozosa. Y en relación con los otros también, ¿no? Porque eso te va dejando cada vez más lejos de la comunidad, de los otros, y ahí hay un enlazo social con otros que se rompe. Por eso también se habla de lo problemático con el contexto. Claro, hoy por ejemplo estamos trayendo un montón de problemáticas que tenemos a nivel social sobre todo irrupciones de violencia, cómo se encuentran hoy la soledad como atravesamiento, claro, la dificultad de encontrar un vínculo amoroso, cómo se encuentran las adolescencias. Si lo pensamos hoy, estamos todos en algún punto atravesados por el desafío de cómo poder cortar con el consumo problemático, que pueden ser, por eso no es solamente determinada sustancia, ¿sí? También es un consumo problemático, por ejemplo, en esto de que está tan naturalizado en la salida social el consumo de alcohol. Si yo después consumo alcohol y tengo que manejar, estoy potencialmente, ¿sí?, expuesto a un consumo problemático. Entonces, el consumo problemático es mucho más sutil que la adicción, sí, y genera, ¿no?, esa cuestión de ruptura o fragilidad en lo vincular y en la forma del sujeto de poder atravesar sus conflictos y frustraciones, ¿sí? Hoy tenemos el último manual de psiquiatría, el DSM-5, que establece como trastornos un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo transitar la vida. El duelo tiene que ser más acotado, claro, el tiempo de pérdida o de tristeza, podríamos decir, en relación a alguna pérdida,
¿sí? Es como si no se permitiera o se acotara cada vez más cuáles son los tiempos subjetivos para el aburrimiento, para el sufrimiento, Hay que ser productivo. para la tristeza, ¿no? Claro. Sí, y también algo pensado como algo lineal y no como, bueno, ir armando tipo un rompecabezas con diferentes piezas y el duelo se atraviesa y se llega... No, bueno, uno puede retroceder, por eso es tan importante a veces la red con otros, ¿no? Porque si no se dice como, bueno, empezamos con un duelo en terapia, lo que sea, y no hay forma de volver para atrás, no te puedes sentir más angustiado. Bueno, no es lineal tampoco todo ese proceso. No es lineal y me parece que algo positivo que, bueno, desde mi formación desde como psicoanalista que creo que hay en Argentina, es que Argentina es un país muy atravesado por el psicoanálisis, Sí. más allá de que, digo, la gente tiene mucho más incorporado hoy que el ir a terapia no es solo para los locos, Tal cual. que es una forma de vida como, ¿no? Poder estar uno lo más saludable posible. El que no hace terapia igual algo ha escuchado, ¿no? A diferencia de lo que pasa más a nivel neoliberal, sobre todo como ha sido el enfoque terapéutico en Estados Unidos, que se impregnó en los distintos países, que es mucho más adaptacionista, ¿no? Entonces es esto, hay que ser funcional para el sistema. Entonces, cuando uno ve, sobre todo en los países del primer mundo, la gente tiene mucho más incorporado el psicofármaco para seguir. Si estoy angustiado, me clavo la pastilla. Acá pasa también, pero nosotros tenemos esta cuestión más del tango, ¿no? Más de La nostalgia. la nostalgia, el drama, trabajemos con esto, ¿y qué te pasa? Y creo que la apuesta subjetiva sigue siendo la palabra. Esto de adicción, como alguien que se queda sin palabra, lo que viene a tapar esa relación con el goce, ¿sí? De lo angustioso, es empezar a poder, ¿qué es lo terapéutico? ¿No? Cuando uno piensa en los recursos. Y por eso ahí, desde el paradigma de la complejidad, el concepto de redes, sustancia, sujeto, contexto. No somos sin el contexto. Entonces también esa red de empezar a poder poner palabras es un poco, y a darle lugar a los tiempos de los duelos, a dar lugar al tiempo de la tristeza, a dar lugar al aburrimiento, ¿no? El otro día que participé en una charla estuvo interesante porque en el tiempo de espera antes de que llegue la charla, era bueno, ya que la charla justo tenía que ver con un poco el uso de las redes, es tratemos de no usar el teléfono, a ver qué pasa. Una cosa, si nadie no lo hubiera señalado, lo primero que haces es, tengo 5 minutos hasta que arranque una charla, agarro mi teléfono, Sí. incluido yo, todos Sí, los sí. que estábamos ahí. Sí, sí. Y se generó otra cosa, porque te tenías que ver con el otro, te ponías a charlar con Es esa que nos resulta incomodidad. una simpleza también la guerra. O sea, hemos llegado al punto de que no es una simpleza. Estás en un lugar público, en la espera de un doctor. Si no tenés el celular, justamente te lleva a que tenés que mirar a un costado y mínimo un hola, ¿cómo andás? A la conexión frío que humana. hace. Es que estamos todos atravesados. y Esto no. no hablamos de algunos y otros no. O sea, estamos en una época en que todos estamos atravesados por el teléfono, en que todos estamos atravesados por el consumo. Entonces, bueno, no es algunos sí y otros no, sino es esto, bueno, como los que estamos atravesados y los que podemos dar una vueltita y decir, che, la charla es justamente del uso de redes. ¿Les parece que no lo hagamos? Es un montón porque estamos muy chipeados y estamos muy en automático también. Exactamente. Y es esto, ¿no? Anulamos la espera, anulamos el vacío, anulamos la pausa. Entonces, el consumo problemático, podríamos decir que en esta sociedad de consumo nos atraviesa la mayoría, solo que no lo problematizamos, lo tenemos naturalizado. Claro. Y solemos ver al adicto, y ahí pongo entre comillas, ¿no? La figura del adicto, inevitablemente atravesados por una representación social que tiene que ver con una historia de cómo se fue configurando esa representación. Entonces, por lo general, vemos al adicto como alguien perdido, que consume, lo asociamos exclusivamente al consumo de las drogas duras, alguien que puede ser un potencialmente peligroso, como si fuera alguien totalmente ajeno a quien no está atravesado, digamos, por ese tipo de adicciones, cuando en realidad la diferencia, digamos, con otras adicciones es que están legalizadas y vivimos todos adictos sin preguntarnos, ¿no? Y el problema de la adicción es que pierde al sujeto. Y en esta sociedad tiene que ver con un goce autoerótico, ¿sí? Donde me retiro del otro.
estoy yo, ¿cuántas veces nos pasa que dices, ay, bueno, quiero un rato para mí que no me hable nadie porque quiero estar, no sé bien qué, ¿no? Pero con el celu viendo mi propio goce, ¿sí? Con el celu, con la pornografía, con el juego online, con lo que cada uno. Entonces el tema es cómo se produce esa regulación con el goce autoerótico. Porque en esta sociedad cada vez nos retira más del otro, ¿sí? Cada uno con su propio goce. De hecho, casi todas las cuestiones de la época como mensajes es solta, sé libre, conflicto cero, si esto no te sirve, seguí. O sea, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sigo yo fortaleciendo exacerbadamente mi yo, ¿no? Sin un registro del otro? Y lo que suele pasar en las adicciones es que como el sujeto se pierde en relación, se le van rompiendo los vínculos, ¿sí? Eh, porque se pierde él ahí, ¿sí? Entonces, el paradigma de la complejidad permite poder ubicar esos tres ejes. Porque antes, por ejemplo, esto que aparece como la frase la mala junta, ¿no? El problema era el contexto, como si el sujeto ahí no pudiera hacer nada. Está bien que a veces es necesario, y ahí voy un poco al tema de los abordajes. Durante mucho tiempo se pensó que la alternativa desde este modelo, como el conflicto era la sustancia, era el modelo abstencionista, consumo cero, ¿sí? ¿Te querés curar? Tenés que consumir cero. De hecho, el modelo de Alcohólicos Anónimos es un día menos, ¿no? Se van contando un día más, un día menos, digo, el día sin consumir. Luego, cuando se empieza a pensar en esta problemática como multicausal, se empieza a pensar en lo que es la reducción de riesgos y daños. ¿Qué significa esto? Bueno, quizás pretender un consumo cero en alguien que te está diciendo que no puede dejar de consumir es pedirle un montón, porque sería como la meta a la cual tiene que llegar. Sí, y atravesar mucha frustración y al no poder y en temas de acompañamiento o de la parte terapéutica también se puede generar una crisis intentando que eso desaparezca. Claro, vengo por esta problemática que no puedo separarme, tengo una dependencia absoluta y ya me están pidiendo que para arrancar tengo que estar sano, por ponerle una palabra. Entonces la reducción de riesgos y daños lo que plantea es, bueno, si ese consumo es problemático, ¿cómo empezar a generar algún tipo de regulación? Pensémoslo en nuestras adicciones legalizadas, ¿no? O nuestros consumos problemáticos. Es bueno, a ver, estoy muy pendiente del teléfono todo el tiempo. Hay aplicaciones que te permiten regular el tiempo, o cuando me voy a acostar lo dejo más lejos. En determinado horario trato de esto, de si estoy entre semáforo y semáforo, y no. O sea, como Y lo dificultoso que es. lo dificultoso. Y los riesgos que conlleva. Y uno mismo, ¿viste? Tener que correrse, o sea, yo, no sé, decir, bueno, listo, el Instagram a las 10 de la noche que no me llegue ninguna notificación. Y ni siquiera uno lo puede hacer por mérito propio, tiene que poner una aplicación para que eso no suceda y que a vos no te llame la atención si te llega una notificación, o sea. ¿Por qué? Porque necesitamos, la adicción tiene un poco esto también, ¿no? La regulación externa. Claro. Por eso, y creo que para algunas personas sigue siendo muy útil y lo es, el tema de la internación. Hay pacientes que vienen y dicen, usuarios, dicen, me quiero internar. Y uno escucha ahí que lo que necesita es una regulación externa, que haya en este caso la internación, la casa, el no poder salir, que frene eso que el sujeto no puede. Cuando nosotros ponemos una aplicación externa, o la ponemos a los adolescentes, es porque solos no pueden cortar ese goce. No podemos nosotros como adultos cortarlo, ¿no? Entonces, la reducción de riesgos y daños, la verdad que es una alternativa interesante para poder pensar lo terapéutico en lo propio. Porque ahí lo que uno pone el acento no solamente en la relación con la sustancia, sino también en qué momento yo consumo. Una persona que quiere dejar de fumar. Y quizás de los, no sé, 10 cigarrillos que se fuma por día, hay 4 que son automáticos, ¿no? Que no está esa cosa de la necesidad de, en este momento. Yo dejé el tabaco por eso. Porque yo no sabía cuándo quería fumar yo. Llegó un punto que yo digo, yo quiero fumar, yo me preguntaba. Porque no sabía si era mi gusto o ya me había hecho prisionero. Y tardé 8 años. Y lo dejé. Y es re interesante poder ubicar ahí en qué momento aparece la pregunta. En uno. Mirá. ¿Sí? ¿En qué momento, no sé,
algo te hizo pregunta, porque uno podría decir, bueno, esto puede seguir así hasta que terminen mis días. ¿Sí? Y ese proceso, desde el comienzo de la pregunta, ¿no? Porque Es hasta llegar al el principio final, de realidad, ¿no? Medio un ubicarse. algo viene a conmover en uno porque y esta es la parte como más de lo subjetivo, ¿no? Entre la sustancia, el contexto y el sujeto, es qué vacío, ¿no? ¿Qué vengo yo a tapar con esto? ¿No? Sí. Con este vínculo, Ujú. con esto, con lo que sea que consumo, que sé que me hace mal, pero que siento que hay una dependencia. Y que ya no sé si lo hago por placer o no, porque además Freud en 1920 plantea el concepto de la pulsión de muerte. Es el más allá del principio del placer, se llama el texto. Esto es como a mí me parece súper atrapante desde el inconsciente. Él dice, los pacientes llegan acá con un síntoma, algo de lo cual se quejan, que lo padecen, que la pasan mal. Pongámosle la dependencia de determinado vínculo y la dependencia de determinada sustancia. Conscientemente hay angustia, la están pasando mal, hay una queja, hay un malestar. Pero ¿qué es lo que hace que esto se sostenga? Entonces él lo que ubica a nivel inconsciente es que la compulsión a la repetición, la relación con el goce mortífero, la pulsión de muerte, que utiliza él como concepto, prima. Entonces, hasta que uno no trabaje y conmueve algo de ese goce, ¿sí? Que termina siendo mortífero porque se lo lleva puesto al sujeto, por más que se queje, hay algo ahí de la satisfacción, podríamos decir. Además, ¿no? Hay algo más allá de ese padecimiento, hay algo ahí que sostiene. Pregunto yo como alumno, ¿qué es la pulsión de muerte, digamos? Uf, difícil de... A ver, él utiliza que está el principio de placer, ¿no? Que quizás es más fácil de ubicar lo que es esto, ¿no? El querer encontrarnos ahí con la satisfacción y que siempre hay como una tensión interna y uno va poniendo ahí el deseo como motor, ¿no? Ujú. Quiero, no sé, recibirme, quiero irme de vacaciones, entonces uno ahí va Armando su trayectoria de armando vida. su trayectoria y armándole un sentido a la vida, porque la vida no lo tiene, cada uno se lo va poniendo. Y esto es lo más difícil cuando hay una adicción o cuando alguien le pierde el sentido a la vida, que uno se lo quiere dar desde su propia vida, che, pero vale la pena vivir, es tu sentido, ¿no? El que lo perdió, porque la pulsión de muerte prima, y ahí voy a la pulsión de muerte, él habla del principio de placer y la pulsión de muerte, que sería como esa parte que también forma parte del humano, más destructora si se quiere, ¿no? Que convive con nosotros, ¿no? Y que tiene que ver con ese vacío, ¿sí? Que cuando le ponemos un sentido a la vida, intentamos bordearlo, surcirlo, tratar ahí de encontrarle ahí todo el tiempo ese vacío en algún momento se nos presenta, y cuando ese vacío se hace tan grande, es cuando decimos que la pulsión de muerte inunda al sujeto, ¿sí? Es ese goce, ¿sí? Está más relacionada con el goce como concepto. Claro. El problema no es el goce, sino que el goce no tenga borde. Claro. ¿Sí? Esto sería, porque no es que estamos diciendo tendríamos que vivir sin ninguna problemática de consumo y no, tenemos que lidiar cada uno con nuestro propio vacío y con nuestro propio goce. El tema es que ese goce, si no tiene un borde, ¿sí? Por eso hay personas que tienen se relacionan con el consumo, con distintas sustancias, con lo que fuera a ser, con lo que fuera, digamos, sin que eso necesariamente sea problemático. Puedo entrar y salir, ¿no? Puedo hacer uso de esto, pero después puedo seguir con mis distintas áreas vitales sin que me afecte en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? A veces en el acompañamiento terapéutico, cuando acompañamos a un usuario y que entramos en contexto y en cotidianidad, es un poco eso, ¿viste? Es poder prestar ese yo, porque hay una crisis subjetiva, porque no está pudiendo poner en palabras, y por ahí lo que se va observando y que se puede empezar a poner en palabras es, bueno, cuándo, cómo, en qué momento, ¿no? Como que se puede empezar a registrar qué me pasa a mí. Entonces por ahí el trabajito de por ahí del acompañante terapéutico que está más en lo cotidiano es un poco eso, es poner palabras donde no las hay con ese otro, y al mismo tiempo, bueno, que después en terapias pueda ir justamente a charlar de lo que por ahí se pudo armar con el acompañante. Me parece que es importantísimo
siendo acompañante, siendo familia, digo, porque no todo el mundo tiene un acompañante terapéutico ni una terapia, pero sí tiene amigos, que me parece que hoy estamos también en un momento en que nos aferramos mucho a este término los amichis y todo eso. Creo que estamos cumpliendo un rol fundamental como red. ¿Cómo nos podemos apoyar entre nosotros los que por ahí no tenemos o no tienen las herramientas, ¿no? De, bueno, poder entenderlo de una parte más teórica, más, porque creo que estamos en un momento en que necesitamos fortalecernos nosotros como personas, como familia, como amigos, bueno, ¿no? O saber dónde se puede acercar. Sí, la importancia de los lazos, ¿no? Principalmente durante mucho tiempo el acento al ponerse en la sustancia se ponía en esto de qué consumiste, cuándo, ¿no? Como si el tratamiento tuviera que ver solo en relación a eso. Lo mismo pasaba con, no sé, los trastornos de alimentación. Se ponía el acento, ¿no? En si comió o no comió, el control de si iba al baño o no iba al baño, ¿no? Como todo Terminaba puesto. siendo hasta negativo porque lo único que haces es traer más el deseo. De hecho, las publicidades en toda la línea más prohibicionista se evaluó que eran contraproducentes, porque eran no consuma, no consuma, no consuma, ¿qué quiero consumir? O sea, Claro. Yo pensaba Si no, en es eso, que te ¿no? pasa a vos con eso, más el sentir propio. claro, entonces el abordaje terapéutico, y ahí va a lo familiar, digamos, a las distintas redes, es que en realidad por lo general la persona que llega y empieza a tratarse por las adicciones, al principio no puede dejar de hablar de la sustancia o lo que fuera de su vínculo con eso gozoso. Cuando uno pasa esa primer frontera y la persona se permite atravesarla, empieza a hablar de lo que le pasa, lo que la sustancia viene a tapar. Claro. Entonces ahí aparecen las cuestiones vinculares, humanas, lo que a cada uno le genere distintas cuestiones hasta traumáticas de su propia historia. Entonces ya no se trata de poner el acento en si consume, cuánto, cómo. Sí puede servir para esto de la reducción de riesgos y daños, Claro. que pueda empezar a identificar. Como una primera instancia. Pero en realidad es mucho más amplio, ¿no? Entonces, como herramientas, y que a veces también es importante ubicar esto, no solamente quien padece, ¿no?, la adicción la está padeciendo, sino que el entorno. El entorno, familiares, amigos, pareja, por lo general también necesita mucho acompañamiento, porque son problemáticas que a veces se cronifican, que generan mucho desgaste, ¿no?, que generan mucha rotura en los vínculos. Sí. Entonces, es importante para quienes están con alguien cercano que tenga una problemática de adicciones, saber que uno no puede salvarle la vida al otro, pero que sí esa presencia del estar, che, amigo, si estás roto, yo estoy, si tenés algún momento donde esto, el control parental, vos estás, que buscamos como la regulación externa, llámame antes. Llamando antes te venís a casa, ¿no? De que estés al paso, ¿no? Esto Sí, sí. de... Son maneras de poder armar un dique, ¿sí? En ese momento, si la persona empieza a registrar que quiere empezar a lidiar con esa cuestión compulsiva. El otro día, con esta noticia que salió por todos lados del accidente que tuvo Ernestina Pais, Sí. bueno, me quedé escuchando distintas reels y todas estas cuestiones, digamos, de cuando ella hablaba del momento que estuvo más complicada con sus adicciones, con la adicción al alcohol en el caso de ella. Y lo que me pareció interesante también como para nombrarlo, es que ella dice, no hay que tenerle miedo a la internación compulsiva. Que hoy la internación compulsiva es cuando un familiar o alguien muy cercano a esa persona dice, che, se va a matar, hay que internarla. Claro, Hasta aquí, digamos. hay riesgo. ¿Por qué? Porque a veces la persona que está atravesada por una adicción no puede por sí misma registrar que va a terminar muy mal, que es riesgosa para sí o para otros. Es muy estigmatizante, me parece también, de pensar que la persona que está en ese momento o con una adicción lo festeja, ¿viste? Y me parece que todo lo contrario, hay algo ahí de un malestar tremendo y que no está encontrando la forma de... Y me parece que como sociedad también hay un pensamiento como que el adicto es por su elección, y la verdad que lo que he escuchado en estos años es todo lo contrario. Cuando vos te pones a hablar con alguien que realmente está intentando salir de una adicción, hay un malestar tremendo, se sufre, a veces no se llega y es
un dolor muy fuerte, entonces me parece que también estaría bueno poder empezar a acercarnos de ese lugar con otra mirada, de que no Sí. todo es goce en esas adicciones para quien lo está atravesando. Hablamos de un goce mortífero, o sea, no es ni siquiera algo relacionado a lo placentero. Una persona atravesada por una adicción es un arrasamiento subjetivo. Entonces lo que prima ahí es la compulsión, no está el sujeto ahí. Entonces por eso terminan muchas veces cometiendo actos donde se llevan puesto el entorno, porque necesito la guita, a ver cómo, Sí, claro. ¿no? Entonces Claro. me robó, manipulan, se ponen un montón de rasgos, porque la persona está arrasada. Y si no ubicamos eso y lo responsabilizamos como si eso fuera una elección consciente, Tal cual. complejizamos, ¿no? Y no ubicamos ahí que esa persona está en un momento de vulnerabilidad muy agudo, ¿sí? Y que necesita que el freno venga afuera. Claro. Por eso, si bien la Ley Nacional de Salud Mental es muy interesante como un paradigma para poder pensar el acompañamiento y todos los recursos de las redes, los comunitarios, el sujeto y demás, también pone como último recurso la internación. Claro. Y que hay que tener en cuenta que eso no es una mala palabra, porque hemos llegado como a este extremo de pensar que la internación compulsiva es algo malo, y la verdad es que en algunos casos es necesario, ¿sí? Y tiene que haber un andamiaje del sistema, las políticas públicas, la gestión, que las personas sepan cómo hacer eso. Sí, a veces la primera puerta de entrada a un tratamiento, digo, primero hay internación y después post de una internación, que siempre planteamos lo mismo en esta columna, cada vez que se piensa en una internación se empieza a pensar en esa externación. Bueno, y a veces la puerta de entrada que de esa internación uno pueda seguir justamente con un turno a un psicólogo, con un turno, entonces como eso también me parece que está bueno nombrar. A veces es la puerta de entrada, está bueno saber que no es la única, que lo ideal es que sea la última, que hay Tal cual. otros recursos como por ejemplo, no sé, los centros de día o las casas que hay en vientos que no son las convivenciales, sino los centros como de día. Vos decís, bueno, las personas empiezan a encontrar ahí un espacio donde continúan con su vida y empiezan a trabajar esa problemática, ¿no? Entonces empiezan a generar otras redes también ahí, otra manera de pensar. Sí, es un tema que nos atraviesa como sujetos, que ya no se habla de sujetos ciudadanos, sino que somos consumidores. Claro. ¿Sí? Estamos en una sociedad de consumo. De consumo. Entonces lo que nos atraviesa en este modelo, si se quiere, más neoliberal, del consumo yo, del goce sin límite, eso nos atraviesa a todos y nos lleva más a lógicas más individualistas y autoeróticas en relación a nuestro goce individual. Y si a eso no le ponemos un poco de coto, ¿no? De entrada y salida, cuando justamente lo que vemos es que las redes no tienen entrada y salida, Claro. no hay corte, ¿no? Entonces, antes el horario de protección al menor en una casa era, bueno, te lo dice la tele, Claro. hay una sola tele, anda a dormir. Exactamente. ¿No? ¿Hay un mecanismo de protección contra esta adicción a las redes sociales o a las pantallas digitales? ¿Hay algún procedimiento estándar establecido? ¿Se recomienda algo? Mira, creo que no, no casualmente, por lo perverso del sistema y de intereses que hay, tardíamente, porque ya llevo puesto más de 10 años esto de la digitalización de la vida, se está empezando a decir, bueno, esto tiene efectos, ya hay estudios, ya hay Sí, juicios sí. que se les ha hecho a los creadores de estas redes, que los van perdiendo, pero igual lo que ganan, ¿no? Es mucho más de lo que pierden. Pero de los efectos nocivos que tiene. Entonces, a partir de esos efectos nocivos, de hecho ha habido suicidios en adolescentes, bueno, un montón de patologías también mentales, se empieza como a establecer normativas y regulaciones. De hecho, hay mucho ahora en relación al bienestar digital, a que en las escuelas no se utiliza el celular mientras los chicos están en la institución. Está toda esta línea de los neuroderechos, que es la incorporación de 5 derechos humanos o más a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tienen que ver con la regulación de los avances neurocientíficos en relación a la digitalización de la vida y el efecto que va a tener en las mentes si no se regula eso. Entonces, hay mucho movimiento en relación a eso, hay que regularlo, y yo creo que en la medida en que comience a haber más pensamiento crítico y la gente empiece a noticiarse de lo nocivo de esto, porque quizás hace 10 años atrás no nos dimos cuenta que se nos llevaba puestos. Ahora sí, hay estudios que dicen, bueno,
No está bueno que los niños tengan acceso al celular. En Suecia se estableció que hasta los 16 años los pibes no pueden tener acceso a las redes. Entonces, hay toda una línea que es prohibicionista. Ahí hay debates. ¿Reducción de riesgos y daños o prohibicionismo? Bueno, mientras esto ya está instalado, lo que podemos intentar, yo creo que es la reducción de riesgos y daños. En las cuestiones chiquititas, cotidianas de nuestra vida, y después en otras cuestiones que en la medida en que aparece el reclamo colectivo se institucionalizan. Por ejemplo, que se haya logrado que en la mayoría de las escuelas de provincia de Buenos Aires los chicos dejen el celular en un cestito y después lo retiren, permite una reducción de riesgos y daños, un tiempo conectado con lo presencial, con el otro, con lo que dice el docente, una entrada y una salida, un corte, que después no lo tiene. Después yo puedo intentar en lo cotidiano, en qué momentos en mi cotidiano de lo familiar no usamos las redes. Qué bueno, por eso también todas esas disciplinas que por ahí hacen los pibes fuera de horario de escuela también, ¿no? Porque yo mientras pensaba, digo, bueno, los chicos que hacen deporte, sí o sí, no podés jugar al fútbol con el celular. Claro, bueno. Entonces, ¿cómo por ahí? Lo que pasa es que, bueno, siempre volvemos a lo mismo. Hoy en día en una sociedad de tanto consumo, donde los clubes de barrio no están, todo eso lleva un costo. Entonces yo a mi piba la llevo a danza y tengo Bueno, un costo de danza, tengo un costo del deporte, entonces como que bueno, socialmente estamos complicados como para afrontar esas cosas y lo bueno que, o sea, y lo bueno que estaría que el Estado esté presente en esas cosas, ¿no? O sea, justamente que nuevamente haya clubes de barrio que puedan costearse para tener fútbol como cuando nosotros éramos pibes íbamos y encontrábamos un escape a otras cosas, pero hoy creo que para los pibes que justamente queremos que no estén con el celular todo el día, si no les ofrecemos porque a mí me pasa con mi hija adolescente, entonces me dice, ¿me puedo quedar a dar una vuelta en el centro? Ella estudia en el Poli, me queda cerca del centro, entonces no, vení para casa, mira que vas a estar todo el día en la calle. Y cuando vuelve decir, ¿y ahora qué hago con ella? Porque se pone con el celu y no esté con el celu. ¿Y qué hago, papá? Cuando era más chico, ponete a dibujar. Ahora no la puedo poner a dibujar. Entonces, nos encontramos, es complicado en ese sentido, ¿no? O sea, porque por ahí es buscarle actividades fuera escolares, pero también, o sea, es siempre complicado. en todas las charlas llegamos a la misma conclusión, la importancia del Estado en todo esto, en toda la vida que regula una sociedad, ¿no? Para el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, porque el derecho a lo recreativo, esto que vos decís, tiene que tener un padre con tiempo, que hoy con los multiempleos, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién ¿no? tiene Las tiempo? familias que están cada vez más afectadas son las que tienen menos posibilidad de ofrecer alternativas, ¿no? Sí, sí. Y los chicos de poder hacer red con otros, las actividades recreativas son total. El acceso a poder escuchar un grupo de música, ¿no? Estas cuestiones que antes, cuando estaban como política pública del Estado, permitían algo del orden de la equidad, el acceso para todos y para todas. Después vos decidías si querías o no ir, pero la posibilidad estaba. Hoy está atravesada, inevitablemente, por si tengo o no tengo dinero para hacerlo. Una de las cuestiones que, por ejemplo, que tiene que ver con esto, no volvemos a lo mismo, el paradigma de la complejidad, que se planteaba en Vientos de Libertad es, pensemos en la estructura de por qué tenemos una sociedad que está atravesada por las adicciones. Si esta persona hace un proceso de rehabilitación, está en condiciones de salir nuevamente al mundo, pero no tiene, plantean techo, tierra y trabajo, pero tiene que ver con el acceso a derechos. Si yo vuelvo a mi contexto y estoy desocupado, no tengo una vivienda digna, ¿cómo salgo? ¿No? De tapar ese vacío con esa sustancia que me deja adormecido, la que sea, y estoy tomado por un goce mortífero todo el tiempo. Me quedo en esa, porque cuando vuelvo a la realidad, se me toma insoportable, nos cuesta a todos. Sí. Entonces, Aldana, no quería dejar en el tintero para no irnos tanto y me parece interesante poder hablar de cómo miramos el consumo desde la perspectiva de género. Era algo que me parecía que estaba bueno que traigamos, que es la perspectiva de género y cómo se mira la adicción con esta perspectiva. bien. Es un tema muy amplio, yo lo que puedo transmitir ahí a partir de lo que he leído y de la experiencia con pacientes, ya sea tanto en la organización social como en el consultorio. Cuando hablamos de perspectiva de género es poder ubicar que este atravesamiento social en el que estamos recae con distintos mandatos de manera diferente en las masculinidades que en las feminidades.
Por lo general, el consumo de sustancias en las masculinidades está como más habilitado, ¿no? Es como decir, bueno, me gusta chupar con los chicos y no sé qué, y me rompo y está todo bien, ¿no? Y también tiene que ver con algo de potencia, con quien aguanta, Sí, con... la masculinidad propiamente dicho. Claro, entonces es mucho más usual que los hombres consulten por su problemática de adicciones que las mujeres. Estadísticamente pareciera que están más atravesados por el consumo los varones, pero es un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque las mujeres, y sobre todo con el mandato de la maternidad, por lo menos esto es algo que veíamos en la organización social, estar bajo una adicción y descuidar a tus hijos, porque inevitablemente no podés ni con vos, está muy estigmatizado. Entonces, se encuentran, y además el temor a que se los quiten y todo Claro, el riesgo eso, que se arma también ahí. entra muchos organismos a intervenir también por esto, ¿no? Por estar mirado la maternidad, la tarea de cuidado. La tarea de cuidado y el estigma, ¿no? Porque quizás se permite más que un tipo no esté ejerciendo la paternidad que una Claro. mujer no lo haga. Entonces aparece esto de la mala madre. Entonces, en los sectores más vulnerables, un poco el caminito que uno quisiera que no se dé, pero que los propios pibes pueden empezar a ubicar, y que cuando entran en esas problemáticas el circuito también es acompañado en relación al robo y terminar quizás preso o muerto en ese tipo de situaciones. En las mujeres, la manera de poder acceder al consumo, que es mucho más privada y más solitaria generalmente por esta cuestión del propio enjuiciamiento hasta entre las propias mujeres, es el camino de la prostitución. Es bueno, me prostituyo para tener plata. Y eso también lleva a caminos que son de mucho deterioro subjetivo y... De hecho pasa mucho entre los adictos, ¿no? Que terminan prostituyéndose aún hombres para conseguir la droga. O la sustancia sería, no digo droga, pero la sustancia, sí, ¿no? la sustancia. Y después, bueno, también por eso no se puede circunscribir el género sin tener en cuenta otras variables, ¿no? El estatus social, digo, también cuando surgió, por ejemplo, todo esto de estas noticias en relación a los anestesistas y las muertes y demás, los medios, el acento lo pusieron en la mujer más que en el varón. Ah, pues sí, sí, sí. ¿No? Sí, O sea, sí, ¿qué sí. tenemos? Yo sé toda la vida de la chica que teóricamente estaba metida en la cuestión de todo, que es un circuito más, podríamos decir, de otro sector social, pero el estigma recae nuevamente sobre la mujer. ¿No? Pasó con la nenita, con Agustina, ¿no? La estigmatización, como casi lo vuelven inocente al femicida, sí. digamos. Y la mala Tal cual. madre. Y la mala Estamos madre. hablando de que es una víctima de una, digamos, bueno, de una sociedad Tal cual. absolutamente... Increíble. Lo traigo a esto porque muchas veces nos pasa de que vemos cómo se trabaja en lo masculino y la adicción y en lo femenino, que se pone la madre, que se pone la responsabilidad de que esa madre teniendo hijos a cargo, entonces si no tiene para darles de comer, hay un montón de responsabilidades que se en vez de acompañar y ver qué está pasando, bueno, ¿no? Se hacen medidas de abrigo o algo y nosotros por allí a veces trabajamos en esto. Bueno, ¿cómo está ese sujeto tan mirado, tan puesto la mirada en la mujer, que carga un montón de responsabilidades, cuando por ahí, esto justamente con las paternidades que por ahí no se hacen responsables de la economía, eso, nada de eso pasa. Y me parece que es importante marcarlo y seguir charlándolo y seguir habilitándonos también este tipo de miradas que hay. Sí, y después esto, ¿no? Si lo llevamos como una perspectiva de género, las cargas que caen sobre lo que se espera de ser un varón y lo que se espera de ser una mujer. Y muchas veces cuando lo que atraviesas ese vacío de que no puedo con esto, bueno, ¿qué lugar viene a ocupar la sustancia? Claro. Los varones muchas veces ser productivos, ocurre mucho cuando hay momentos de desocupación. Bueno, si no soy esto, no soy nada, ¿no? Si ser hombre es ser esto, ser proveedor. Sí, sí, sí. Una cuestión interesante, ahora que hablamos de perspectiva de género, que me parece interesante, que fue la primera organización que lo planteó, o por lo menos acá en Argentina, Vientos de Libertad, cuando tiene casas convivenciales de mujeres y de hombres. Una de las problemáticas, sobre todo en las mujeres, era: no me quiero internar porque me voy a separar de mis hijos. Y si además estamos hablando de sectores más vulnerables, bueno, ¿dónde quedan?
Entonces empezaron a buscar alternativas donde hoy las casas convivenciales de mujeres también se pueden internar con sus hijos y tienen espacios terapéuticos y demás. Eso fue un gran avance, Totalmente. que un poco el desafío de la organización es decir, bueno, ¿y qué pasa con los hombres padres? Porque hay padres que quieren Claro, estar en la también. misma situación, porque si no Sí. nosotros reproducimos esto, ¿no? Los chicos con la mamá. Cuando Entonces, la hablamos mamá de es la que no perspectiva de puede. género, un poco es hablar de esas desigualdades, de ejercer un poder. Pues no quiere decir que no haya padres en que no se encuentren en la misma situación, sino, bueno, es justamente las desigualdades sociales que hay. Entonces, Las desigualdades sociales que hay en el ejercicio del poder de las masculinidades sobre las feminidades, Claro. ¿no? O lo que sale por fuera de la masculinidad, ¿no? Y esto está presente en nuestra sociedad y atraviesa muchísimo las problemáticas. Es importante poder ubicar las problemáticas de consumo que son diferentes en relación a la perspectiva de género. Si lo llevamos, por ejemplo, hoy, temática adolescente, ¿qué es lo que se está viendo? Algo que sigue siendo, uno dice, bueno, ya estamos en el 2026, esto ya pasó. En los varones es situaciones de violencia cada vez más exacerbadas, lo que consumen de influencer, de redes, es ser potente, los jueguitos es tengo que salir a matar, tengo que ser fuerte, lo mismo, pero con otro disfraz, otro envoltorio, que es lo que trae la posmodernidad. Y en las chicas adolescentes lo que se está viendo es esta cuestión de estar tan atravesadas por la imagen. claro. La cuestión de los trastornos de alimentación en nuestro país es altísima. Tardan horas la mayoría de las adolescentes, no sé si la mayoría, pero muchas adolescentes en levantarse. Si entran 7:30 a la escuela, a las 5 de la mañana para hacerse las pestañas, plancharse el pelo, llegar con una imagen similar a la que se ve en las redes, que obviamente tiene filtro, brillito y demás, para poder tener un lugar. Entonces, este es el consumo que sigue estando atravesado por una perspectiva de género, que carga sobre las masculinidades de una manera y sobre las feminidades de otra. Bueno, la verdad, Me Aldana, encantó. Muchas gracias. Vamos Gracias a a ustedes. siendo las, mirá, 10:57. Le dimos a la Le charlita, hermoso. Bueno, agradecerte, siempre tan clara y me parece que Una nos genialidad. ayuda un montón. Te esperamos el mes que viene. El mes que viene. Maravilloso. Vamos a la pausa. ¿Querés disfrutar de un verdadero almacén de campo? Almacén Adela te espera con comida tradicional bien de campo. Almacén Adela, Paraje Fulton, Tandil. Caricias al alma. Centro de belleza, salud y bienestar para personas y mascotas. Te ofrecemos terapias alternativas, yoga, biodanza, armonización sonora y mucho más. Para tu mascota, peluquería canina, baños, cortes de uñas y muchos mimos. Caricias al Alma es un lugar donde el bienestar, la salud y el amor se encuentran. Consultanos y descubrí todo lo que tenemos para vos.